Mis dedos temblaban sobre la pantalla del teléfono. No de frío, sino de cansancio. Del tipo de cansancio que se mete en los huesos después de enterrar a quien más amabas. Mi hermana menor, Carmen, había partido 3 días atrás. 3 días que se sintieron como 3 años. El aeropuerto de Ciudad de México bullía de gente que corría hacia sus destinos. Yo solo quería llegar a casa. A mis 67 años, después de sepultar a la única persona que realmente me entendía, solo necesitaba un abrazo. O al menos, una presencia. Carmen siempre decía que la familia era como un árbol, las raíces te sostienen cuando las ramas se quiebran. Pero ahora, sentada en esa silla de plástico duro, esperando mi vuelo, me preguntaba si mis ramas me sostendrían o si me dejarían caer. El celular pesaba como plomo en mis manos. Escribir ese mensaje no debería haber sido difícil. Era solo pedir ayuda. Una ayuda pequeña. No dinero, no favores imposibles. Solo que alguien de mi familia estuviera ahí cuando más lo necesitaba. Mi vuelo llega a las 21 horas. Alguien puede buscarme. Apreté enviar antes de que el miedo me detuviera. Había gastado $300 en ese boleto de avión de último momento. Dinero que no tenía de sobra, pero que pagué sin dudar porque Carmen merecía que estuviera allí. Merecía que alguien de la familia dijera adiós como se debe. $300 que había ahorrado durante meses comprando menos comida, caminando en lugar de tomar el autobús, negándome pequeños gustos que a mi edad ya no parecían tan importantes. Durante el funeral, sostuve su fotografía entre mis manos. Una Carmen joven, sonriendo con esos ojos que brillaban cuando hablaba de sus sueños. Recordé cuando éramos niñas y ella me prometía que siempre estaríamos juntas. Las hermanas nunca se abandonan, Tania, me decía. Pero la vida tiene sus propios planes, y a veces las promesas se rompen sin que nadie tenga la culpa. Carmen nunca se casó. Decía que había visto sufrir demasiado a las mujeres de nuestra familia como para arriesgarse. Pero tú eres fuerte, Tania. Tú puedes con todo, me repetía cuando mi esposo nos abandonó a Valeria y a mí. Y yo le creía. Durante 40 años le creía que era fuerte. Pero sentada en ese aeropuerto, con el estruendo de los aviones despegando y el murmullo constante de personas que se reencontraban con sus seres queridos, me sentía como una hoja seca en el viento. El vuelo se retrasó 1 hora. Sentada junto a la ventana, veía como las luces de la pista se encendían una por una. Cada luz me recordaba una memoria con Carmen. Sus risas cuando cocinábamos tamales los domingos después de misa. Sus lágrimas cuando perdió a su primer y único amor en un accidente de tráfico a los 30 años. Sus consejos cuando me convertí en madre soltera después de que mi esposo decidiera que una familia era demasiada responsabilidad para él. Carmen nunca tuvo hijos. Decía que yo había tenido suficientes por las dos. Valeria, mi única hija, era como la hija que ella nunca tuvo. Carmen la llenaba de regalos en cada cumpleaños. La escuchaba cuando tenía problemas de adolescente, la aconsejaba sobre el amor cuando empezó a salir con Casiano. Le pagó la fiesta de 15 años cuando yo no tenía dinero. Le compró el vestido de novia cuando se casó. ¿Dónde estaba Valeria cuando necesité su abrazo en el funeral? En casa, cuidando sus propios asuntos. No puedo viajar ahora, mamá. Tengo compromisos, me había dicho por teléfono cuando le conté que Carmen había muerto. Compromisos. Como si la muerte de su tía fuera una cita que se podía posponer. Como si el dolor tuviera horarios de oficina. La azafata anunció que ya podíamos abordar. Guardé el teléfono sin haber recibido respuesta del grupo familiar. Quizás estaban ocupados. Quizás no habían visto el mensaje. Quizás simplemente necesitaban tiempo para organizarse. Me aferré a esos quizás como a un salvavidas. Durante las 3 horas de vuelo, intenté no pensar en la frialdad de esa despedida. Carmen descansaba ya en el cementerio de San Miguel, rodeada de flores blancas que yo mismo coloqué sobre su tumba. Flores que pagué con los últimos $50 que tenía en mi cartera, porque era importante que se fuera bonita. Porque nadie más había llegado para despedirla. El avión comenzó su descenso y mi corazón se aceleró. No de emoción, sino de una ansiedad extraña que no lograba explicar. Era como si supiera que algo había cambiado durante esos 3 días. Como si el mundo al que regresaba ya no fuera el mismo que había dejado. El avión aterrizó exactamente a las 21 horas.
El aeropuerto local se veía más pequeño después de venir de la capital. Menos gente, menos ruido. Pero la soledad se sentía igual de pesada, quizás más concentrada en ese espacio reducido. Revisé mi teléfono mientras esperaba que llegara mi turno para bajar. El grupo familiar seguía en silencio. Ni siquiera habían leído el mensaje, según mostraban las pequeñas marcas azules que aparecían junto a cada texto enviado. Caminé hacia la salida arrastrando mi equipaje, una pequeña maleta negra que había pertenecido a Carmen. Dentro llevaba algunas de sus cosas, el rosario que usaba todos los días, una fotografía nuestra de cuando éramos jóvenes y soñábamos con ser cantantes, el último vestido que me pidió que eligiera para ella, y una carta que había escrito para Valeria pero que nunca envió. La puerta automática se abrió y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Grupos de familias se esperaban con carteles y globos de colores. Parejas que se abrazaban después de días separados. Niños que corrían hacia sus padres con los brazos extendidos. Pero en mi pequeño rincón del mundo, solo había silencio y el zumbido distante de los automóviles en la carretera. El teléfono vibró una vez. Por un momento, mi corazón saltó esperando ver el nombre de Valeria en la pantalla. O el de Casiano. O cualquier miembro de mi familia. Pero era solo un mensaje automático de la compañía telefónica ofreciendo más datos para mi plan por solo $10 adicionales. Me quedé parada ahí, viendo cómo las familias se reunían y se iban. Una por una. Hasta que el aeropuerto quedó casi vacío y yo seguía esperando una respuesta que parecía no llegar nunca. 67 años de vida. 45 años siendo madre. 30 años cuidando a Carmen cuando se enfermó. Y en ese momento, por primera vez, entendí lo que significaba estar verdaderamente sola. El viento nocturno movía mi cabello gris. Cerré los ojos y por un instante pude escuchar la voz de Carmen susurrándome al oído. A veces la familia te abraza, Tania. Y a veces te empuja. El primero en responder fue Casiano. Mi yerno. El hombre que se casó con mi hija hace 12 años y que desde entonces actúa como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la sala. ¿Por qué no te las arreglas sola? 6 palabras. 6 palabras que atravesaron mi pecho como una daga fría. Leí el mensaje una vez. 2 veces. 3 veces. Como si las palabras fueran a cambiar mágicamente en la cuarta lectura. Como si fuera posible que hubiera entendido mal. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Valeria. Mamá, tenemos compromisos. Toma un taxi. Mi propia hija. La niña que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. La misma que lloró en mi hombro el día que su padre nos abandonó. La que me suplicó que no la dejara sola cuando tuvo pesadillas durante años. Compromisos. ¿Qué compromisos podían ser más importantes que recibir a tu madre que regresa de enterrar a su hermana? Mis dedos se movieron solo sobre el teclado. Quería escribir tantas cosas. Quería recordarle todas las veces que dejé todo por ella. Las noches que no dormí cuando estaba enferma. Los trabajos extra que tomé para pagarle la universidad. Los $500 que le presté el año pasado para arreglar su coche y que nunca me devolvió. Quería preguntarle si recordaba cuando su tía Carmen le regaló su primer vestido de quinceañera. Si recordaba cómo Carmen se desvivía por hacerla feliz en cada cumpleaños. Si recordaba que Carmen fue la única que la defendió cuando todo el mundo la criticó por casarse tan joven. Pero no escribí nada de eso. Sin problemas. 2 palabras. 2 palabras que salieron de mis dedos como si las hubiera pronunciado otra persona. 2 palabras que contenían 45 años de maternidad silenciosa, de tragarse las lágrimas, de sonreír cuando el corazón se partía. Sin problemas. Como si no hubiera problema en estar sola a las 21 horas en un aeropuerto después de sepultar a tu hermana menor. Como si no hubiera problema en que tu propia sangre te tratara como a una extraña. Como si no hubiera problema en darse cuenta de que, para las personas que más amabas en el mundo, eras invisible. El grupo familiar se quedó en silencio después de mi respuesta. Nadie preguntó cómo había estado el funeral. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie preguntó nada. Valeria ni siquiera preguntó por qué había viajado sola al funeral de Carmen. No preguntó si había gastado dinero que no tenía. No preguntó si había llorado. No preguntó nada que una hija debería preguntar cuando su madre atraviesa uno de los momentos más duros de su vida.
Me senté en una de las bancas del aeropuerto y observé a mi alrededor. Una pareja joven se abrazaba junto a la puerta de salida. Él había llegado con flores. Ella lloraba de felicidad. A unos metros, una familia entera esperaba a un hijo que regresaba de estudiar en el extranjero. Tenían globos y un cartel hecho a mano que decía «Bienvenido a casa, Miguel». ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había esperado con flores? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había hecho un cartel de bienvenida? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había llorado de felicidad por verme? Carmen solía esperarme con café recién hecho cada vez que la visitaba. Incluso cuando estaba enferma, se las arreglaba para tener algo especial preparado para mí. «Es que me gusta que vengas, Tania», me decía. «Me gusta cuidarte aunque sea un poquito». Ahora Carmen ya no estaba, y aparentemente nadie más en el mundo se alegraba de verme llegar. El teléfono vibró otra vez. Por un momento pensé que quizás Valeria había recapacitado, que quizás se había dado cuenta de lo cruel que había sonado su mensaje, que quizás venía en camino. Pero era otro miembro del grupo familiar. Prima Mónica, la hermana de mi exesposo, que siempre se las daba de perfecta madre de familia. «Ay, Tania, nosotros tampoco podemos. Los niños tienen escuela mañana temprano». Los niños. Sus nietos tenían 15 y 17 años. ¿Desde cuándo los adolescentes necesitaban que los llevaran temprano a la escuela? Pero claro, era más fácil inventar excusas que admitir que simplemente no querían molestarse. Después llegó el mensaje de mi sobrina Emma, hija de Carmen. «Tía, estoy en el trabajo. No puedes pedir un Uber». Emma, la sobrina que había criado como hija propia cuando Carmen tuvo problemas económicos. La misma Emma a quien le había pagado la colegiatura durante 2 años cuando no tenía dinero para estudiar. La Emma que me decía tía del alma cuando necesitaba algo. Ahora era solo «no puedes pedir un Uber». Un Uber que me costaría $30 desde el aeropuerto hasta mi casa. $30 que no tenía después de haber gastado todo mi dinero en el viaje. Pero eso no lo sabían. Y aparentemente no les importaba saberlo. El grupo familiar siguió llenándose de excusas. Cada mensaje era una puñalada más profunda. Cada excusa era una confirmación de que, para estas personas que yo consideraba mi familia, yo no era una prioridad. No era importante. No era nada. Mi cuñado Dionisio escribió que tenía dolor de espalda. Mi prima Alma dijo que su coche estaba en el taller. Hasta la vecina que estaba en el grupo, señora Dafne, inventó que tenía que cuidar a su gato enfermo. Un gato enfermo era más importante que una mujer de 67 años que regresaba de enterrar a su hermana. Me quedé sentada en esa banca, viendo cómo mi teléfono se llenaba de excusas elaboradas y mentiras piadosas. Cada mensaje era una lección de indiferencia, una clase magistral de cómo hacer sentir invisible a alguien que te ama. Cerré los ojos y recordé las palabras que Carmen me había dicho unos meses antes de morir, cuando aún podía hablar sin que le doliera demasiado. «Tania, mi niña, tú siempre has sido demasiado buena para tu propia familia. Das demasiado y pides muy poco. Y la gente se acostumbra a eso. Se acostumbra a que siempre estés ahí, y olvidan que tú también necesitas que alguien esté ahí para ti». En ese momento no entendí completamente lo que quería decirme. Ahora, sentada sola en ese aeropuerto, con el teléfono lleno de excusas y el corazón lleno de desilusión, sus palabras resonaban como una profecía cumplida. Carmen tenía razón. Yo había estado ahí para todos, siempre. Cuando Valeria necesitó dinero para el enganche de su casa. Cuando mi excuñada necesitó quien cuidara a sus hijos mientras trabajaba. Cuando Emma necesitó un lugar donde quedarse durante meses. Cuando cada uno de ellos tuvo problemas. Yo estuve ahí. Pero ahora que yo necesitaba algo tan simple como no estar sola, todos tenían compromisos más importantes. La ironía me golpeó como una bofetada. Había gastado los últimos $300 de mis ahorros para despedir dignamente a Carmen, y ahora no tenía dinero ni para llegar a casa. Había elegido estar ahí para mi hermana en su momento final, y mi propia familia había elegido no estar ahí para mí en el mío. Miré hacia la salida del aeropuerto. Las luces de la calle brillaban como estrellas lejanas. En algún lugar de esa ciudad estaba mi casa, mi cama, mi vida de siempre, esperándome. Pero ya nada sería igual.
porque ahora sabía exactamente qué lugar ocupaba en el corazón de las personas que más amaba. El silencio del aeropuerto se volvió ensordecedor. No era solo la ausencia de ruido, era algo más pesado. Era el silencio de una verdad que había estado ahí todo el tiempo, esperando el momento perfecto para revelarse. Me quedé sentada en esa banca durante 20 minutos más, viendo cómo las últimas familias se reunían y se marchaban. El personal de limpieza comenzó a pasar con sus carritos, preparando el lugar para la noche. Las luces se fueron apagando una por una, como si el aeropuerto mismo estuviera despidiéndose del día. A veces la familia no te abraza, te empuja. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza con una claridad que dolía. Durante años había creído que éramos una familia unida, que las diferencias se resolvían con tiempo y paciencia, que el amor siempre encontraba la manera de vencer cualquier obstáculo. Pero sentada ahí, con el teléfono lleno de excusas y el corazón lleno de grietas, entendí que había vivido en una ilusión. Una ilusión hermosa, pero ilusión al fin. Me levanté de la banca y caminé hacia la salida. Mis piernas se sentían pesadas, no por el cansancio del viaje, sino por el peso de una revelación que cambiaría todo para siempre. Afuera, el aire nocturno era fresco y limpio. El estacionamiento estaba casi vacío, apenas iluminado por algunas lámparas que creaban charcos de luz amarilla sobre el asfalto. A lo lejos se escuchaba el rumor constante de la autopista, como un río de metal y velocidad. Saqué mi cartera y conté el dinero que me quedaba. $22. Suficiente para un taxi hasta la mitad del camino, pero no hasta casa. Suficiente para una comida, pero no para cenar y desayunar. Suficiente para sobrevivir unas horas, pero no para vivir con dignidad. Carmen había muerto sin dinero en el banco. Todo lo que tenía se había ido en medicinas y tratamientos que al final no sirvieron de nada. Yo había pagado el funeral completo, el ataúd de madera que costó $800, las flores que costaron 150, la misa que costó 100, el espacio en el cementerio que costó 300. $1,350 que saqué de mis ahorros sin pensarlo dos veces, porque era lo correcto. Ahora estaba ahí, con $22 y una familia que había demostrado que sus compromisos eran más importantes que mi bienestar. Caminé hacia la parada de taxis, pero antes de llegar escuché una voz suave detrás de mí. Señora Ortiz. Me volví. Era una mujer joven, de unos 30 años, vestida con un uniforme que no reconocí. Tenía ojos amables y una sonrisa genuina que contrastaba con la frialdad que había recibido toda la noche. Soy Alma Curiel, del grupo de apoyo del aeropuerto. Venimos a asegurarnos de que los pasajeros mayores lleguen bien a sus casas. ¿Grupo de apoyo del aeropuerto? En todos mis años viajando, nunca había escuchado de algo así. No entiendo, le dije. Es un programa nuevo. Nos enfocamos en personas que viajan solas y que podrían necesitar ayuda. ¿Alguien viene a buscarla? La pregunta era simple, pero la respuesta se atoró en mi garganta. ¿Cómo explicarle a esa extraña que mi propia familia me había abandonado? ¿Cómo decirle que las personas que deberían amarme más habían elegido sus comodidades sobre mi necesidad? No, logré susurrar. Nadie viene. Alma asintió sin juzgar, como si hubiera escuchado esa respuesta muchas veces antes. ¿Puedo acompañarla a su casa? Tenemos un servicio de transporte para situaciones como esta. Situaciones como esta. ¿Cuántas mujeres como yo había visto, Alma? ¿Cuántas madres abandonadas? ¿Cuántas hermanas solitarias? ¿Cuántas ancianas olvidadas había ayudado a llegar a casa? No puedo pagar un servicio de transporte, admití, sintiendo como las mejillas me ardían de vergüenza. Es gratuito, señora. Forma parte del programa. Gratuito. Una extraña me ofrecía gratis lo que mi propia familia no había querido darme ni pagando. ¿Por qué hacen esto?, le pregunté. Alma sonrió de nuevo, y en esa sonrisa había algo que no había visto en mi teléfono toda la noche: compasión verdadera. Porque todos merecemos llegar a casa acompañados, especialmente después de días difíciles. No me preguntó qué había hecho que mi día fuera difícil. No me pidió explicaciones sobre por qué estaba sola. No me juzgó por necesitar ayuda. Simplemente me ofreció lo que necesitaba, sin condiciones, sin excusas, sin compromisos que fueran más importantes que mi bienestar. Caminamos juntas hacia una camioneta blanca estacionada cerca de la entrada. Era un vehículo sencillo, limpio,
con el logo de una organización que no conocía grabado discretamente en la puerta. ¿Hace mucho que hacen esto?, pregunté mientras subía al asiento del copiloto. 3 años. Empezamos cuando nos dimos cuenta de que muchas personas mayores llegaban solas a altas horas y no tenían a nadie que las recibiera. Es más común de lo que la gente cree. Más común de lo que la gente cree. Así que no era la única. Había otras como yo, otras mujeres que regresaban a casa sin nadie esperándolas, otras madres cuyos hijos tenían compromisos más importantes. Durante el trayecto, Alma me contó sobre el programa. Era una iniciativa de varias organizaciones locales que se habían unido para cubrir un vacío que las instituciones oficiales no atendían. Voluntarios que donaban su tiempo para asegurarse de que nadie se sintiera completamente abandonado en momentos vulnerables. ¿Y sus familias lo saben?, le pregunté. ¿Saben que ustedes hacen esto? Algunas sí, otras no. Pero eso no importa. Lo que importa es que cuando alguien nos necesita, estamos ahí. Cuando alguien nos necesita, estamos ahí. Qué concepto tan simple y tan revolucionario. Qué diferente de tenemos compromisos o por qué no te las arreglas sola. Llegamos a mi casa 40 minutos después. Una casa pequeña en una colonia tranquila, con un jardín que Carmen había ayudado a plantar años atrás. Las ventanas estaban oscuras, como había estado todo el fin de semana mientras yo estaba fuera enterrando a mi hermana. ¿Estará bien sola?, me preguntó Alma antes de que bajara de la camioneta. Era la primera vez en toda la noche que alguien se preocupaba por mi bienestar. La primera vez que alguien preguntaba si estaría bien. Sí, le dije, aunque no estaba completamente segura de que fuera cierto. Gracias. De verdad, muchas gracias. Tome, me dijo, extendiéndome una pequeña tarjeta. Si necesita algo, cualquier cosa, llámenos. No tiene que estar sola si no quiere. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolso junto al rosario de Carmen. 2 objetos pequeños que de alguna manera representaban todo lo que me quedaba, la memoria de quien me había amado y la posibilidad de que aún hubiera bondad en el mundo. Bajé de la camioneta y caminé hacia mi puerta. Alma esperó hasta que estuve adentro y las luces se encendieron antes de marcharse. Un último acto de cuidado de una mujer que no me conocía, pero que había elegido asegurarse de que llegara bien. Dentro de mi casa, todo estaba exactamente igual que cuando me había ido. La taza de café que había dejado en el fregadero. El periódico del viernes sobre la mesa. Las plantas que necesitaban agua. Pero yo ya no era la misma. Algo fundamental había cambiado en esas 3 horas entre enviar un mensaje y llegar a casa. Algo se había roto, pero también algo había comenzado a nacer. Me senté en mi sofá y miré el teléfono. El grupo familiar seguía en silencio. Nadie había preguntado si había llegado bien. Nadie se había preocupado por saber si tenía dinero para el taxi. Nadie había mostrado la más mínima inquietud por mi bienestar. Pero una extraña sí lo había hecho. En ese momento entendí que la familia no siempre es la que te da la sangre. A veces, la familia verdadera es la que aparece cuando más la necesitas, sin apellidos compartidos, sin historias en común, sin obligaciones de por medio. Cerré los ojos y por primera vez en días, no lloré por Carmen. Lloré por la familia que creía tener y que esa noche había descubierto que nunca existió realmente. Pero también, por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. El martes por la noche, mientras cenaba sola frente al televisor, todo cambió para siempre. Había pasado 2 días desde mi regreso. 2 días de silencio absoluto del grupo familiar. Ni una sola pregunta sobre cómo había llegado a casa. Ni un mensaje preguntando cómo me sentía después del funeral. Nada. Como si hubiera desaparecido del mundo y nadie se hubiera dado cuenta. Preparé un té de manzanilla y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Carmen y yo solíamos ver las telenovelas los domingos. El noticiero de las 22 horas acababa de comenzar cuando escuché algo que me heló la sangre. En nuestra sección, Historias que Inspiran, les presentamos a Tania Ortiz, una mujer de 67 años que nos demuestra que la verdadera familia no siempre comparte la misma sangre. Mi nombre. En televisión. Mi fotografía apareció en la pantalla, yo, saliendo del aeropuerto 2 noches atrás, cargando la maleta negra de Carmen, con el rostro cansado pero digno. ¿Cómo habían conseguido esa imagen? ¿Quién la había tomado? La reportera, una mujer joven llamada Mónica Bautista,
Continuó narrando mientras las imágenes mostraban mi llegada al aeropuerto. La señora Ortiz regresaba del funeral de su hermana menor, Carmen, quien falleció tras una larga enfermedad. Viajó sola, pagó todos los gastos del funeral con sus ahorros, y regresó sola a casa. La cámara me enfocaba caminando lentamente hacia la salida, arrastrando mi equipaje. Se veía claramente que esperaba a alguien. Se notaba en mi postura, en la forma como miraba hacia todas las direcciones, en cómo revisaba el teléfono una y otra vez. Lo que llamó nuestra atención, continuó la reportera, fue que esta mujer, después de pasar por uno de los momentos más difíciles de su vida, llegó a un aeropuerto completamente vacío, sin nadie esperándola, sin flores, sin abrazos, sin familia. Las imágenes mostraban exactamente eso, yo, parada sola en el aeropuerto, mientras otras familias se reunían a mi alrededor. La cámara había capturado el momento exacto en que revisé mi teléfono y vi las respuestas de mi familia. Se alcanzaba a ver la expresión de desilusión en mi rostro. Pero esta historia no termina en soledad, dijo la reportera, y la imagen cambió para mostrar a Alma acercándose hacia mí. Un grupo de voluntarios del programa Brazos Abiertos se aseguró de que la señora Ortiz no regresara sola a casa. Brazos Abiertos. Así se llamaba la organización que me había ayudado. En pantalla aparecían testimonios de otros voluntarios, hablando sobre su trabajo con personas mayores que llegan solas a los aeropuertos. Vemos esto más seguido de lo que la gente imagina, decía un hombre mayor llamado Juventino Millán, coordinador del programa. Familias que por diferentes razones no pueden o no quieren recibir a sus seres queridos. Nosotros estamos ahí para llenar ese vacío. La reportera explicó que alguien había enviado el video a la estación de noticias, preguntándose si era normal que personas mayores llegaran solas a altas horas sin nadie esperándolas. El video había llegado al programa y decidieron hacer la nota. La señora Ortiz representa a miles de adultos mayores que, en momentos de vulnerabilidad, descubren que la familia no siempre significa compañía, concluyó la periodista. Mi teléfono comenzó a vibrar como loco. Primero uno, después otro, después 10 mensajes seguidos. El grupo familiar había despertado. Prima Alma, eras tú en la televisión. Emma, tía, ¿qué pasó? ¿Por qué saliste en las noticias? Casiano, ¿quién grabó ese video? Valeria, mamá, llámame. Urgente. Pero yo no respondí. Me quedé viendo la televisión, donde ahora mostraban los testimonios de otras personas que habían usado el servicio de Brazos Abiertos. Una señora de 73 años que llegó del hospital después de una cirugía. Un hombre de 80 que regresó del funeral de su esposa. Una mujer de 65 que volvió de visitar a un hijo que no quiso recibirla en su casa. Historias como la mía. Historias de abandono disfrazado de ocupación, de indiferencia vestida de excusas, de familias que habían olvidado el significado de la palabra presencia. El teléfono siguió vibrando. Ahora eran números que no conocía. Personas que habían conseguido mi contacto de alguna manera y querían hablar conmigo. Una mujer llamada Dafne Buitrón me escribió: Señora, vi su historia en televisión. Yo también volví sola del funeral de mi madre el año pasado. Quiero agradecerle por mostrar que no estamos solas en esto. Otro mensaje de una tal Mila Curiel: mi familia también tiene compromisos cuando los necesito. Gracias por demostrar que se puede tener dignidad sin ellos. Y otro más: señora Tania, soy voluntaria de un grupo de apoyo en Guadalajara. Podríamos hablar sobre cómo replicar el programa Brazos Abiertos aquí. En una hora, recibí más de 50 mensajes de desconocidos expresando gratitud, identificación, apoyo. 50 personas que se habían tomado el tiempo de buscar mi número y escribirme porque mi historia había tocado algo dentro de ellos. 50 desconocidos que mostraron más interés en mi bienestar que mi propia familia en 2 días. Mientras tanto, en el grupo familiar, la conversación había tomado un tono defensivo. Casiano, esto es un malentendido. Nosotros sí queríamos ir por ella. Prima Mónica, claro, todos teníamos la intención de ayudar. Emma, fue una confusión de horarios nada más. Mentiras. Mentiras para lavar su conciencia y quedar bien ante quien pudiera estar viendo sus mensajes. Pero yo tenía la evidencia. Tenía las capturas de pantalla de sus respuestas originales. ¿Por qué no te las arreglas sola? Tenemos compromisos.
Toma un taxi. Valeria llamó 3 veces seguidas. No contesté. A las 23 horas, mi timbre sonó. Era Valeria, parada en mi puerta con los ojos rojos y expresión de pánico. Mamá, tenemos que hablar, me dijo en cuanto abrí la puerta. Ahora si tienes tiempo, le pregunté sin invitarla a pasar. Mamá, por favor. Esto se está saliendo de control. La gente está comentando cosas horribles en mis redes sociales. Mis amigas me están preguntando por qué no fui por ti. Ahí estaba la verdad. No había venido porque estuviera preocupada por mí. Había venido porque su imagen estaba en peligro. ¿Y qué les respondes?, le pregunté. No sé qué responder, mamá. ¿Cómo explico que no sabíamos que era tan importante? ¿Que no sabían que era importante? ¿Recibir a tu madre que regresa del funeral de su hermana no era importante por definición? Valeria, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, ¿tú crees que si tu hijo te escribiera pidiendo que lo recogieras del aeropuerto después de enterrar a alguien que ama, le dirías que tome un taxi? Se quedó callada. ¿Crees que le dirías que tienes compromisos más importantes? Siguió callada. ¿Crees que le mandarías a preguntar por qué no se las arregla solo? Mamá, nosotros no dijimos eso. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla. Sus propias palabras, las palabras de su esposo, la hora exacta en que las enviaron. Se puso pálida. Esto fue un malentendido, mamá. No, Valeria. Esto fue una decisión. Ustedes decidieron que sus comodidades eran más importantes que mi necesidad. Y ahora están preocupados no porque me hayan lastimado, sino porque todo el mundo lo vio. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué quieres que les diga a las personas? Diles la verdad, le respondí. Diles que su madre no era una prioridad para ustedes hasta que aparecieron en televisión. Mamá, no seas cruel. Cruel. Yo era cruel por decir la verdad. Pero ellos no habían sido crueles por abandonarme en mi momento de mayor vulnerabilidad. Valeria, le dije mientras cerraba lentamente la puerta, la crueldad fue dejarme sola cuando más los necesitaba. Esto es solo justicia. Cerré la puerta y me recosté contra ella. Del otro lado escuché su auto arrancando y alejándose. Mi teléfono siguió vibrando toda la noche. Mensajes de apoyo, invitaciones a entrevistas, propuestas de colaboración con organizaciones de ayuda. El mundo había visto mi historia y había respondido con compasión. Mi familia había visto mi historia y había respondido con preocupación por su imagen. En ese momento entendí que la verdadera familia no es la que te defiende cuando te atacan. Es la que no te ataca en primer lugar. El miércoles amaneció con el grupo familiar más silencioso que una tumba. Después de la explosión de mensajes defensivos de la noche anterior, ahora nadie se atrevía a escribir nada. Era como si todos hubieran acordado que el silencio era la mejor estrategia. Pero el silencio no borraría lo que todo el mundo había visto en televisión. Me preparé mi café de la mañana y revisé mi teléfono. 73 mensajes nuevos de números desconocidos. 73 personas que habían buscado la manera de contactarme para expresar su apoyo o compartir historias similares. Una mujer de Puebla me escribió: Señora Tania, mi esposo murió hace 6 meses. Mis hijos viven en Estados Unidos y no vinieron ni al funeral. Me dijeron que era muy caro el boleto. Después vi en Facebook que se fueron de vacaciones a Cancún. Costó $3,000 por persona. Aparentemente el funeral de su padre no valía ni la mitad. Otra de Monterrey: yo cuidé a mi suegra durante 10 años. Cuando murió, mis cuñadas se pelearon por la herencia, pero ninguna quiso pagar el funeral. Al final lo pagué yo, la nuera. En el grupo familiar de la familia de mi esposo nadie me ha dado las gracias. Y otra más: mi madre tiene 85 años. Vive sola. Mis hermanos y yo vivimos a menos de 1 hora de su casa. ¿Sabe cuántas veces la visitamos al mes? 1. Y solo porque nos sentimos culpables. Después de ver su historia, me di cuenta de que somos exactamente como su familia. Cada mensaje era un puñal y un abrazo al mismo tiempo. Un puñal porque confirmaba que mi experiencia no era única, que había miles de familias rotas disfrazadas de familias funcionales. Un abrazo porque confirmaba que no estaba loca, que lo que había vivido era realmente injusto. A las 10 de la mañana, mi timbre sonó.
Era una mujer elegante de unos 40 años, con una cámara profesional colgando del hombro. ¿Señora Ortiz? Soy Mónica Bautista, la reportera del Canal 7. ¿Podríamos hablar? La reconocí inmediatamente. Era la misma mujer que había narrado mi historia la noche anterior. ¿Cómo consiguió mi dirección?, le pregunté. Los datos son públicos, señora. Pero no se preocupe, no la vamos a molestar. Solo queremos darle la oportunidad de contar su versión completa de los hechos. ¿Mi versión? ¿Acaso había otra versión de abandonar a una madre en un aeropuerto? ¿Para qué?, le pregunté. Porque su historia ha tocado a muchas personas. Porque hay familias que necesitan escuchar lo que usted tiene que decir. Y porque hay otras mujeres como usted que necesitan saber que no están solas. Otras mujeres como yo. Durante 67 años había creído que era la única mujer en el mundo cuya familia la tomaba por sentado. Ahora descubría que éramos legión. ¿Qué tendría que hacer?, pregunté. Solo hablar. Contarnos qué pasó desde su perspectiva. No buscamos culpar a nadie específicamente, solo entender un fenómeno que parece ser más común de lo que pensábamos. Acepté. No por venganza, no por lastimar a mi familia. Acepté porque, como había dicho la reportera, había otras mujeres como yo que necesitaban saber que no estaban solas. La entrevista duró 2 horas. Mónica hizo preguntas inteligentes, sensibles. No me pidió que atacara a mi familia. No me empujó a dramatizar. Solo me pidió que contara mi verdad. Le hablé sobre Carmen. Sobre los $1,350 que gasté en su funeral. Sobre la soledad de estar en una ciudad extraña despidiendo a la única persona que realmente me entendía. Sobre el mensaje que envié esperando lo mínimo. Compañía. ¿Qué esperaba cuando escribió ese mensaje?, me preguntó. Esperaba que mi hija dijera, claro, mamá, ahí estaremos. Esperaba que mi yerno dijera, no se preocupe, suegra, la llevamos a casa. Esperaba que alguien preguntara cómo había estado el funeral, si necesitaba algo, si estaba bien. Y en cambio me dijeron que me las arreglara sola. ¿Cómo se sintió? Por primera vez en la entrevista, mi voz se quebró. Me sentí invisible. Como si 45 años de maternidad no hubieran significado nada. Como si todos los sacrificios que hice por mi familia hubieran sido en vano. Mónica asintió con comprensión genuina. ¿Hay algo que le gustaría decirle a las familias que están viendo esto? Pensé por un momento. Podría haber dicho tantas cosas. Podría haber aprovechado para desahogar toda la rabia acumulada. Pero en lugar de eso, dije, la presencia no se puede comprar con dinero. No se puede reemplazar con llamadas telefónicas o mensajes de texto. Cuando alguien que amas está pasando por un momento difícil, lo único que necesita es saber que no está solo. Eso no cuesta nada, pero vale todo. Y a las mujeres que se identifican con su historia. Que sepan que su valor no depende de que también las trate su familia. Que la dignidad se la da una a sí misma, no los otros. Y que a veces, la familia verdadera aparece cuando menos la esperas, sin apellidos compartidos, sin obligaciones de sangre, pero con el corazón abierto. Después de la entrevista, Mónica me dijo algo que me quedó grabado. Señora Tania, he cubierto muchas historias sobre familias disfuncionales. Pero la suya es especial porque usted no busca venganza. Busca sanación. Y eso es muy poderoso. La entrevista se transmitió esa misma noche. Esta vez fue más larga, más profunda. Mostraron el mensaje original que envié al grupo familiar, las respuestas que recibí, y mi llegada solitaria al aeropuerto. Pero también mostraron algo más, el trabajo de brazos abiertos, las historias de otros voluntarios, y testimonios de personas que habían vivido situaciones similares. El grupo familiar explotó inmediatamente. Valeria, mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Nos humillaste públicamente. Casiano, esto es una traición familiar. ¿Cómo vas a lavar nuestra ropa sucia en televisión? Prima Mónica, Tania, esto ya es demasiado. Estás manchando el nombre de toda la familia. Emma, tía, mis compañeras de trabajo están preguntando si soy la sobrina ingrata de la televisión. Pero también llegaron otros mensajes. Mensajes que me importaban más. Una mujer escribió,
Gracias, señora Tania. Después de ver su entrevista, llamé a mi madre y le pedí perdón por todas las veces que no estuve cuando me necesitaba. Otro, mi suegra es viuda y vive sola. Mañana voy a visitarla y a preguntarle si necesita algo. Su historia me abrió los ojos. Y otro más. Señora, empecé un grupo de apoyo en mi ciudad inspirado en su historia. Ya somos 20 mujeres que nos acompañamos en los momentos difíciles. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Ortiz? Habla Juventino Millán, coordinador de Brazos Abiertos. Señor Juventino, muchísimas gracias por todo lo que hicieron por mí. Señora, le habla para agradecerle a usted. Después de que se transmitió su historia, hemos recibido más de 200 llamadas de personas queriendo ser voluntarias. Y otras 50 ciudades nos han contactado para replicar el programa. 200 personas habían decidido donar su tiempo para ayudar a otros después de ver mi historia. 50 ciudades querían crear programas de apoyo. También, continuó Juventino, hemos recibido donaciones por más de $20,000 para expandir el programa. Su historia ha tocado a mucha gente, señora. $20,000. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida, donado por desconocidos que querían ayudar a personas como yo. ¿Qué van a hacer con todo eso?, le pregunté. Ampliar el programa. Comprar más vehículos. Entrenar más voluntarios. Y crear un fondo de emergencia para ayudar a personas que, como usted, gastan sus ahorros en situaciones familiares difíciles y se quedan sin recursos. Un fondo para personas como yo. Personas que daban todo por su familia y se quedaban sin nada para sí mismas. Después de colgar, me quedé despierta pensando en la ironía de la situación. Mi familia estaba furiosa porque había contado la verdad. Pero esa verdad había inspirado a cientos de personas a ser mejores, a ayudar más, a estar presentes. Mi familia veía mi historia como una humillación. El resto del mundo la veía como una inspiración. En algún momento de la madrugada, entendí algo fundamental. Cuando tienes que elegir entre la comodidad de los que te lastiman y la sanación de los que te necesitan, siempre debes elegir la sanación. Mi familia podría perdonarme algún día por contar mi verdad. Pero yo nunca me perdonaría si me hubiera quedado callada mientras otras mujeres sufrían en silencio lo mismo que yo había sufrido. El dolor se convierte en propósito cuando decides que tu historia puede salvar a otros de vivir la misma historia. El jueves por la mañana, Mónica Bautista me llamó nuevamente. Señora Tania, ¿estaría dispuesta a participar en nuestro programa especial del fin de semana? Queremos hacer un espacio más amplio sobre familias y abandono emocional. Usted sería la invitada principal. Un programa especial, con cámaras, luces, un estudio de televisión. A los 67 años, nunca había imaginado que estaría sentada frente a una cámara hablando sobre mi vida. ¿Habría otras personas conmigo?, le pregunté. Sí. Hemos invitado a psicólogos especialistas en familia, a otros voluntarios de Brazos Abiertos, y a algunas personas que se identificaron con su historia y quieren compartir la suya. ¿Y mi familia? Los van a contactar. Los invitamos, pero declinaron participar. Dijeron que preferían mantener el tema en privado. Por supuesto, mantener el tema en privado. Como habían mantenido en privado su indiferencia hacia mí durante años. Acepté participar. El sábado en la noche, llegué al estudio de televisión con el vestido negro que había usado para el funeral de Carmen. Era el único vestido elegante que tenía, y me parecía apropiado usarlo para hablar sobre ella y sobre lo que su muerte me había enseñado. En el estudio había 5 personas más. Una psicóloga llamada doctora Alma Millán, especialista en relaciones familiares. Juventino y 2 voluntarios más de Brazos Abiertos. Y 2 mujeres que habían contactado al programa después de mi primera entrevista. Una de ellas era Mila Bautista, de 58 años. Su historia era devastadoramente familiar. Había cuidado a su esposo durante 5 años mientras luchaba contra el cáncer. Cuando él murió, sus hijos, que vivían en otras ciudades, le dijeron que vendiera la casa familiar y se mudara a un departamento más pequeño porque ya no necesitaba tanto espacio. Me di cuenta, dijo Mila frente a las cámaras, de que para mis hijos yo no era una madre que había perdido a su compañero de vida. Era un problema logístico que había que resolver. La otra mujer era Daphne Curiel,
de 71 años. Había trabajado toda su vida como maestra, ayudando a criar a 3 hijos que ahora eran profesionistas exitosos. Cuando se jubiló y empezó a necesitar más ayuda con cosas básicas como las compras o las citas médicas, sus hijos le dijeron que contratara a una empleada doméstica. «Tengo dinero para pagar ayuda», explicó Daphne, «pero lo que necesito no se puede comprar. Necesito que mis hijos me vean, que pregunten cómo estoy, que pasen tiempo conmigo. Necesito sentir que todavía importo en sus vidas». El programa duró 2 horas. La doctora Alma explicó el fenómeno que estábamos describiendo. «Lo que vemos aquí es lo que llamamos abandono emocional enmascarado», dijo. «Las familias no abandonan físicamente a sus miembros mayores. Los mantienen en el grupo de WhatsApp, los llaman en su cumpleaños, les envían dinero cuando lo necesitan. Pero emocionalmente, los han descartado. No están presentes en los momentos que realmente importan». «¿Por qué pasa esto?», preguntó Mónica. «Porque nuestra sociedad ha convertido la familia en una transacción. Los hijos sienten que ya pagaron su deuda con los padres por haberlos criado, mandándolos dinero o llamándolos ocasionalmente. Pero la familia real no es transaccional. Es presencial». Presencial. Qué palabra tan perfecta para describir lo que me había faltado toda la vida. «Señora Tania», me preguntó Mónica, «después de todo lo que ha pasado esta semana, ¿qué ha aprendido?». Respiré profundo antes de responder. He aprendido que el silencio a veces protege a los que nos lastiman. Durante años me quedé callada cuando mi familia me trataba como invisible, porque creía que hablar sería dividir a la familia. Pero mi silencio solo les permitió seguir lastimándome sin consecuencias. ¿Y ahora? Ahora entiendo que contar mi verdad no es venganza. Es sanación. No solo para mí, sino para todas las mujeres que han vivido lo mismo y creían que estaban locas por sentirse abandonadas. La doctora Alma intervino. «Eso es muy importante. El abandono emocional hace que las víctimas duden de su propia realidad. Se preguntan si están siendo demasiado exigentes, si están pidiendo demasiado. Y la respuesta es no. Pedir presencia en los momentos difíciles no es pedir demasiado. Es pedir lo mínimo». «Señora Tania», continuó Mónica, «su familia ha expresado que se sienten traicionados por sus apariciones televisivas. ¿Qué les respondería?». Esta era la pregunta que había estado esperando. La pregunta que me había quitado el sueño durante días. Les diría que la traición fue dejarme sola cuando más los necesitaba. Les diría que la traición fue tratarme como un inconveniente después de 45 años de maternidad. Les diría que la traición fue preocuparse más por su imagen pública que por mi dolor privado. Hice una pausa y sentí la presencia de Carmen junto a mí, como si estuviera susurrándome al oído las palabras exactas que necesitaba decir. Pero también les diría que los perdono. No porque se lo merezcan, sino porque yo me lo merezco. Me merezco la paz que viene con el perdón. Me merezco la libertad que viene con soltar las expectativas que solo me han lastimado. Esperaría una disculpa de ellos. Una disculpa sería hermosa, pero no la necesito para sanar. He aprendido que mi sanación no puede depender de las acciones de otros. Tiene que venir de mí misma y de las personas que realmente me valoran. Juventino tomó la palabra. «Eso es exactamente lo que vemos en Brazos Abiertos. Personas que han encontrado su propia familia, su propia tribu, con gente que eligió estar ahí para ellos». «¿Cómo ha cambiado su vida esta semana?», me preguntó Mónica. «Por primera vez en años, no me siento invisible. No porque esté en televisión, sino porque he encontrado mi voz. He encontrado mi propósito. Ya no soy solo la madre abandonada, la hermana que perdió a su única confidente. Ahora soy alguien que puede ayudar a otros que han pasado por lo mismo». «¿Y qué viene después?». Juventino y yo hemos estado hablando sobre crear un programa específico para mujeres mayores que han gastado todos sus ahorros en situaciones familiares y se han quedado sin recursos. Queremos ayudarlas no solo con transporte, sino con compañía, con recursos, con oportunidades para reconstruir sus vidas. ¿Cómo se llamaría ese programa? Miré hacia las cámaras, pensando en Carmen, pensando en todas las mujeres que me habían escrito, pensando en mi propia transformación. «Carmen Círculo», dije, como mi hermana, que siempre creyó que las mujeres debemos cuidarnos unas a otras cuando nadie más lo hace.
El programa terminó con una información de contacto para quienes quisieran ser voluntarios o solicitar ayuda. En los créditos finales, aparecieron fotografías de Carmen y mía cuando éramos jóvenes, con una dedicatoria que decía: para todas las hermanas que nos enseñan a ser fuertes, incluso después de partir. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré 37 mensajes en mi teléfono. Pero por primera vez en semanas, no revisé primero el grupo familiar. Revisé primero los mensajes de las personas que me habían escrito para agradecer, para ofrecerse como voluntarias, para contar sus propias historias. Una mujer de Tijuana me escribió: señora Tania, tengo 63 años y también perdí a mi hermana el año pasado. Mis hijos viven en Estados Unidos y no pudieron venir al funeral. Después de escucharla, entendí que no pudieron no era lo mismo que no quisieron. Gracias por ayudarme a distinguir. Otra de Veracruz. Señora, soy psicóloga y trabajo con adultos mayores. Podríamos platicar sobre cómo replicar Carmen Círculo en mi ciudad. Y una más que me hizo llorar. Señora Tania, tengo 40 años y trato a mi madre exactamente como su familia la trató a usted. Gracias por abrirme los ojos. Mañana voy a pedirle perdón y a preguntarle qué necesita de mí. Esa noche, por primera vez desde el funeral de Carmen, dormí profundamente. No porque mi dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado la manera de convertir ese dolor en algo útil para otros. La sangre no hace familia. La presencia sí. Y por primera vez en mi vida, estaba rodeada de presencias que me habían elegido. El lunes por la mañana, mi vida cambió de maneras que nunca había imaginado. Mi teléfono sonó a las 7:30. Era Juventino. Señora Tania, ¿puede venir hoy a la oficina de Brazos Abiertos? Necesitamos hablar sobre Carmen Círculo. Han pasado cosas increíbles desde el programa del sábado. Llegué a las oficinas a las 9. Era un lugar sencillo, con escritorios de madera clara y paredes llenas de fotografías de voluntarios ayudando a personas mayores. Juventino me recibió con una sonrisa enorme y una carpeta gruesa en las manos. Siéntese, señora. Necesita ver esto. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme números que me dejaron sin aliento. Desde el sábado por la noche, hemos recibido 400 llamadas de mujeres queriendo unirse a Carmen Círculo. 400, señora Tania. Desde Tijuana hasta Cancún. 400, repetí, incrédula. Y eso no es todo. También recibimos llamadas de 57 psicólogas, trabajadoras sociales y terapeutas que quieren donar su tiempo profesional al programa. Y 23 organizaciones civiles que quieren asociarse con nosotros. Me mostró otra hoja llena de números. Las donaciones han llegado a $68,000. $68,000, señora. Dinero suficiente para arrancar Carmen Círculo en 12 ciudades diferentes. $68,000. Más dinero del que había visto en toda mi vida, donado por personas que habían decidido convertir mi dolor en esperanza para otras. ¿Y qué hacemos con todo esto?, le pregunté. Ese es precisamente el punto, señora. Usted es el corazón de este movimiento. La gente no está donando a una organización abstracta. Está donando a usted, a su historia, a lo que representa. Necesitamos que sea parte activa de este proyecto. ¿Pero qué puedo hacer yo? Nunca he dirigido nada. Nunca he manejado dinero que no fuera para la comida y la renta. Señora Tania, usted ha manejado una familia durante 45 años. Ha navegado el dolor, la pérdida, el abandono, y ha salido más fuerte. Esas son exactamente las habilidades que necesitamos. Juventino tenía razón. Durante décadas había sido invisible para mi propia familia, pero había desarrollado una fortaleza silenciosa que ahora, de repente, el mundo entero podía ver. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Queremos que sea la coordinadora nacional de Carmen Círculo, que viaje a las ciudades donde se está estableciendo el programa, que entrene a las voluntarias, que sea la voz del movimiento. ¿Yo? ¿La voz de un movimiento nacional? A los 67 años, cuando había pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome invisible, ahora me pedían que fuera visible para miles de personas. ¿Y el sueldo?, pregunté, sintiéndome un poco ridícula por preguntar, pero necesitando saber. $2,500 al mes, más gastos de viaje y hospedaje.
y un presupuesto de $500 mensuales para emergencias personales de las mujeres que atendemos. $2.500 al mes. Más dinero del que había ganado en cualquier trabajo de mi vida. Dinero para vivir con dignidad, para no preocuparme por cada peso que gastaba, para poder ayudar a otras sin vaciar mi propia billetera. ¿Cuándo empiezo?, le dije. La primera ciudad que visitamos fue Guadalajara. Una organización local había contactado a brazos abiertos después del programa de televisión, y ya tenían 30 voluntarias inscritas y 5 casos urgentes que atender. El caso que más me impactó fue el de Mila Buitrón, una mujer de 72 años que había gastado sus ahorros completos, $18,000, en el tratamiento de cáncer de su nieta. Cuando la nieta se recuperó, la familia organizó una gran fiesta de celebración. Mila no fue invitada. Dijeron que era una reunión solo para gente joven, me contó Mila mientras lloraba en la pequeña oficina que habíamos establecido en Guadalajara. Gasté hasta el último peso que tenía para salvar a mi nieta, y cuando ella se salvó, ya no fui necesaria. Esa misma tarde, Carmen Círculo le proporcionó a Mila un fondo de emergencia de $1,000 para sus gastos básicos, y la conectamos con 3 voluntarias que se comprometieron a visitarla semanalmente y ayudarla con las compras y las citas médicas. ¿Por qué hacen esto por mí?, me preguntó Mila. Porque usted hizo lo correcto por su nieta. Y nosotras hacemos lo correcto por usted. Así funciona la familia verdadera. En Monterrey conocí a Dafne Millán, una mujer de 65 años que había sido abandonada en un asilo por sus 3 hijos. No porque estuviera enferma o necesitara cuidados especiales, sino porque, según ellos, era más fácil saber que estaba segura con profesionales. Pero yo no necesito profesionales, me dijo Dafne durante nuestra primera conversación. Necesito a mis hijos. Necesito sus risas, sus historias, sus problemas. Necesito sentir que todavía soy su madre, no solo una responsabilidad que delegaron. Carmen Círculo no podía devolverle a sus hijos, pero sí podía darle una nueva familia elegida. La conectamos con un grupo de mujeres en situaciones similares, y juntas formaron lo que llamamos la Mesa de las Abuelas. Cada domingo se reunían para almorzar, cada miércoles para caminar en el parque, cada viernes para ver películas antiguas y recordar mejores tiempos. En Puebla, el caso más doloroso fue el de Emma Curiel, una mujer de 59 años que había vendido su casa para pagar las deudas de juego de su hijo adicto. Cuando se quedó sin dinero que darle, el hijo desapareció. Llevaba 8 meses viviendo en un cuarto rentado de 2 por 2 metros, sobreviviendo con trabajos de limpieza que apenas le alcanzaban para comer. Señora Tania, me dijo Emma, yo sé que fui tonta. Yo sé que debía haber puesto límites. Pero cuando es tu hijo, cuando lo ves sufrir, das todo lo que tienes aunque sepas que no va a funcionar. No la juzgué. No le dije que había sido tonta o que había tomado malas decisiones. Le dije lo que necesitaba escuchar, que el amor no se mide por cuánto sacrificas, sino por cuánto respeto te tienes a ti misma mientras amas a otros. Carmen Círculo le consiguió trabajo como coordinadora administrativa de una pequeña empresa, con un sueldo de $1,200 al mes. No era mucho, pero era suficiente para recuperar su dignidad y empezar a reconstruir su vida. En cada ciudad que visitaba, las historias eran diferentes pero el dolor era el mismo. Mujeres que habían dado todo por sus familias y habían terminado solas, sin recursos, sin propósito, sintiéndose invisibles. Pero también en cada ciudad descubría algo hermoso, la capacidad de estas mujeres para reinventarse, para encontrar nueva fuerza, para convertirse en la familia unas de otras. Después de 3 meses de viajes, habíamos establecido Carmen Círculo en 18 ciudades. Habíamos ayudado directamente a 237 mujeres. Habíamos creado una red de 1,400 voluntarias. Habíamos distribuido $120,000 en ayudas de emergencia. Pero los números no contaban la historia completa. Lo que realmente importaba eran las transformaciones individuales. Mila de Guadalajara había empezado un pequeño negocio de comida casera con el dinero del fondo de emergencia, y ahora ganaba lo suficiente para vivir independientemente. Dafne de Monterrey se había convertido en la coordinadora regional de Carmen Círculo en el norte del país, canalizando su dolor en propósito. Emma de Puebla había empezado a estudiar contabilidad en línea, decidida a nunca más depender completamente de otros para su supervivencia económica. Y yo había descubierto algo que no sabía que existía: mi propia voz, mi propio poder, mi propia capacidad de liderar. Una noche,
en un hotel de Mérida después de una jornada particularmente emotiva, ayudando a una mujer cuyo esposo la había abandonado después de 40 años de matrimonio, llamé a Juventino. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dije. ¿Qué, señora Tania? Que mi familia me abandonó pensando que me estaba castigando. Pero en realidad me liberó. Me obligó a descubrir quién soy cuando no estoy definiéndome por cómo me tratan otros. ¿Y quién descubrió qué es? Descubrí que soy alguien que puede convertir el dolor en propósito, que puede tomar el abandono y transformarlo en abrazo para otras, que puede usar la experiencia de ser invisible para hacer visibles a otras mujeres. Esa noche, por primera vez en meses, revisé el grupo familiar. Seguía en silencio. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie preguntaba en qué andaba. Era como si hubiera desaparecido de sus vidas por completo. Y me di cuenta de que eso ya no me dolía. Porque había encontrado algo mejor que la familia que me ignoraba. Había encontrado la familia que había elegido ayudar a construir. La venganza no era que mi familia me pidiera perdón. La venganza era que ya no los necesitaba para ser feliz. 6 meses después del programa de televisión, recibí una llamada que cambiaría todo una vez más. Señora Tania, habla la alcaldesa de nuestra ciudad, Emma Bautista. Queremos otorgarle el reconocimiento municipal por su trabajo con Carmen Círculo. La ceremonia será el próximo sábado en el Teatro Principal. Un reconocimiento municipal. A mí, la mujer que había sido invisible para su propia familia durante décadas. El teatro donde de niña había soñado con actuar, donde Carmen y yo habíamos visto obras de teatro cuando aún podíamos permitirnos esos pequeños lujos. ¿Puedo invitar a quien yo quiera?, pregunté. Por supuesto, señora. Es su noche especial. Invité a todas las mujeres de Carmen Círculo que pudieran viajar. Invité a Juventino y a todo el equipo de Brazos Abiertos. Invité a Mónica Bautista, la reportera que había hecho posible que mi historia se conociera. Invité a los voluntarios, a los donantes, a todas las personas que habían convertido mi dolor en un movimiento de sanación. No invité a mi familia, pero les envié la información por el grupo familiar, sin comentarios, sin expectativas. Solo la información, el sábado 15 de noviembre, Teatro Municipal, 19 horas. El día de la ceremonia llegué al teatro 2 horas antes. Quería caminar por esos pasillos que habían sido testigos de mis sueños de juventud, cuando Carmen y yo fantaseábamos con ser famosas, con tener voces que importaran, con hacer una diferencia en el mundo. Carmen, mi pequeña hermana que ahora tenía un círculo de mujeres con su nombre ayudando a otras por todo el país. El teatro se llenó completamente. 500 personas. Mujeres que habían sido ayudadas por Carmen Círculo, voluntarias que donaban su tiempo, familias que habían aprendido a valorar mejor a sus madres y abuelas después de escuchar mi historia. Cuando subí al escenario para recibir el reconocimiento, busqué con la mirada entre el público. En la tercera fila estaba Mila de Guadalajara, ahora próspera con su negocio de comida. En la quinta fila, Dafne de Monterrey, que había traído a 5 de sus nietas adoptivas del círculo de abuelas. En la séptima fila, Emma de Puebla, que había terminado sus estudios de contabilidad y ahora ayudaba a otras mujeres a manejar sus finanzas. Y en la última fila, casi escondidos como si no quisieran ser vistos, estaban Valeria y Casiano. Habían venido. Después de 6 meses de silencio absoluto, habían decidido aparecer. Durante mi discurso de agradecimiento, hablé sobre la transformación. Sobre cómo el abandono puede convertirse en empoderamiento si tienes el valor de redefinir tu propósito. Sobre cómo la familia verdadera es la que elige estar presente, no la que está obligada por la sangre. Hace 8 meses, dije desde el podium, yo era una mujer invisible. Una madre que había gastado sus últimos ahorros en despedir dignamente a su hermana y que llegó a un aeropuerto esperando lo mínimo, que alguien de su familia estuviera ahí. No estuvieron. Pausa. Pude ver cómo algunas personas en el público buscaban a Valeria con la mirada, reconociéndola de las fotos que habían salido en los periódicos. Pero esa noche, cuando creí que estaba más sola que nunca, descubrí algo hermoso. Hay gente en este mundo que elige cuidar a desconocidos como si fueran familia. Hay personas que ven a una mujer mayor cargando una maleta y se preguntan si necesita ayuda, no si tiene derecho a pedirla. Más aplausos. Carmen Círculo ha ayudado en 8 meses a más de 500 mujeres. Hemos distribuido $200,000 en ayudas de emergencia.
Hemos creado una red de 2000 voluntarias en 25 ciudades. Pero lo más importante es que hemos demostrado que el abandono no es permanente si encuentras el valor de construir nuevas conexiones. Al final de la ceremonia, mientras recibía felicitaciones y abrazos de las mujeres que habían viajado para estar ahí, vi que Valeria y Casiano se acercaban lentamente. «Mamá», dijo Valeria cuando finalmente llegó hasta mí. Sus ojos estaban rojos. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto», le dije. «Pero no aquí. No hoy. Hoy es para celebrar». «Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Necesitamos pedirte perdón». Ahí estaba. La disculpa que había imaginado durante meses. Las palabras que había soñado escuchar. Pero ahora que las tenía frente a mí, me di cuenta de algo importante. Ya no las necesitaba. «Valeria», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «hace 8 meses, esas palabras habrían sanado heridas profundas. Habrían cambiado todo para mí. Pero ya no las necesito para estar bien». «¿Qué significa eso?», preguntó Casiano, con una expresión de confusión genuina. «Significa que mi felicidad ya no depende de ustedes. Significa que he encontrado mi propósito, mi familia elegida, mi razón de ser. Y todo eso existe independientemente de si ustedes me piden perdón o no». Valeria empezó a llorar. «Mamá, fuimos horribles contigo. Lo sabemos. Hemos visto todo lo que has logrado, toda la gente que has ayudado. Hemos visto cómo te has convertido en esta mujer fuerte y admirable, y nos damos cuenta de que casi te perdemos por nuestro egoísmo». «No me perdieron», le dije. «Me liberaron. Me obligaron a descubrir quién soy cuando no estoy esperando que otros me validen. Y resulta que soy mucho más fuerte y capaz de lo que cualquiera de nosotras había imaginado». «¿Nos puedes perdonar?», preguntó Valeria. «Ya los perdoné hace meses. No porque se lo merecieran, sino porque yo me merecía la paz que viene con el perdón. Y podemos intentar ser una familia otra vez». Esa era la pregunta que había estado esperando sin saberlo. La pregunta que definiría no solo mi relación con ellos, sino mi relación conmigo misma. «Pueden intentar ser parte de mi vida», le dije. «Pero en mis términos, con mis límites, respetando la mujer en la que me he convertido. No pueden regresar esperando encontrar a la madre que lo perdonaba todo, que lo sacrificaba todo, que se hacía invisible para que otros brillaran». «¿Qué tendríamos que hacer?», preguntó Casiano. «Tendríamos que empezar desde cero, como si fuéramos personas que se están conociendo por primera vez. Porque en muchos sentidos, eso es exactamente lo que somos». Valeria asintió, limpiándose las lágrimas. «¿Y si no podemos? ¿Y si no somos capaces de ser la familia que mereces?». La honestidad de esa pregunta me tocó profundamente. Por primera vez en años, mi hija estaba siendo completamente transparente sobre sus limitaciones. «Entonces seguiré adelante con la familia que he elegido y que me ha elegido a mí. La diferencia es que ahora yo también tengo opción. Ya no estoy atrapada esperando que ustedes cambien para poder ser feliz». Esa noche, en mi casa, reflexioné sobre el encuentro. Habían venido. Habían pedido perdón. Habían reconocido su error. Todo lo que había soñado durante meses había sucedido. Pero me di cuenta de algo fundamental. La venganza no había sido que vinieran arrastrándose a pedirme perdón. La venganza había sido convertirme en alguien que ya no necesitaba sus disculpas para ser completa. A veces el castigo no es el rencor. Es el reemplazo. Es descubrir que puedes vivir, crecer y ser feliz sin las personas que pensabas que eran indispensables. Mi teléfono sonó. Era Juventino. «Señora Tania, ¿cómo se sintió la ceremonia?». «Se sintió como un final y un principio al mismo tiempo», le dije. «¿Un final de qué?». «El final de definirme por cómo me trata mi familia. Y el principio de definirme por cómo elijo ayudar a otros». «¿Y su hija?». Vi que estuvo ahí. Estuvo. Y quizás podamos construir algo nuevo juntas. O quizás no. Pero ya no importa de la misma manera. Porque he aprendido que el amor propio no puede depender del amor de otros. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No porque mi familia hubiera regresado, sino porque había descubierto que nunca había estado realmente perdida. Solo había estado esperando el momento correcto para encontrarme a mí misma.
Un año después de aquel mensaje en el grupo familiar, estoy sentada en la Oficina Nacional de Carmen Círculo, revisando los reportes mensuales. Los números son extraordinarios. Hemos ayudado a más de 1,200 mujeres, establecido programas en 43 ciudades y manejado un presupuesto de $500,000 en donaciones. Pero más importante que los números son las transformaciones. Como Alma Millán, de 71 años, que después de ser abandonada por su familia en un asilo se convirtió en la coordinadora de Carmen Círculo en Oaxaca. O como Mónica Curiel, que tras gastar sus ahorros en el tratamiento de su esposo y quedarse viuda sin recursos, ahora dirige un programa de microcréditos para mujeres mayores emprendedoras. Mi escritorio está lleno de cartas. Cartas de agradecimiento, de mujeres que han encontrado nueva esperanza, de familias que han aprendido a valorar mejor a sus madres y abuelas después de escuchar nuestras historias. Una carta me llega desde España. Señora Tania, soy una mexicana que vive en Madrid. Vi su historia por internet y llamé a mi madre por primera vez en 6 meses. Mañana viajo a México para pedirle perdón. Gracias por enseñarme que el tiempo perdido se recupera con presencia. Otra desde Estados Unidos. Señora, soy chicana de segunda generación. Mis padres siempre me decían que cuidara a mi abuela, pero yo creía que con enviarle dinero era suficiente. Después de conocer su historia, volé a Michoacán y pasé un mes con ella. Fueron las 4 semanas más valiosas de mi vida. Son las 3 de la tarde cuando mi asistente, una joven voluntaria llamada Dafne Buitrón, toca la puerta. Señora Tania, llegaron las mujeres para la sesión de hoy. Todos los viernes tenemos reuniones grupales. Mujeres que han pasado por situaciones similares a la mía se juntan para compartir experiencias, apoyarse mutuamente y planear acciones para ayudar a otras. Hoy somos 12. Edades entre 55 y 82 años. Historias diferentes, dolor similar, el abandono emocional de las familias que más amaban. ¿Cómo están esta semana?, pregunto para abrir la sesión. Emma Curiel, ahora próspera contadora independiente, levanta la mano. Mi hijo me llamó ayer. El adicto al juego que me dejó sin casa ni dinero. Quiere que nos veamos. ¿Cómo te sientes con eso?, le pregunto. Confundida. Parte de mí quiere correr a abrazarlo. Pero otra parte recuerda que ya no soy la misma mujer que sacrificaba todo por amor mal entendido. Mila Bautista, cuyo próspero negocio de comida ya tiene 3 sucursales, interviene. Emma, ¿recuerdas lo que nos enseñó la señora Tania el primer día? El amor propio no puede negociarse por el amor de otros. Puedes ver a tu hijo, pero en tus términos, con tus límites. Es hermoso ver cómo estas mujeres se han convertido en maestras unas de otras. Cómo han transformado su dolor en sabiduría que comparten generosamente. ¿Y tú, señora Tania?, pregunta Alma Millán, que viaja desde Monterrey cada mes para estas sesiones. ¿Cómo van las cosas con Valeria? Ha sido una pregunta recurrente durante estos meses. Después de la ceremonia en el teatro, Valeria y yo hemos intentado reconstruir nuestra relación. No ha sido fácil. Lento pero real, respondo. Ya no espero que sea la hija que imaginé durante 45 años. Pero estamos conociendo a las mujeres que realmente somos ahora. ¿Te visita?, pregunta Mila. Cada 15 días. Y cuando viene, no habla solo de sus problemas. Pregunta por mi trabajo, por ustedes, por Carmen Círculo. Está aprendiendo a verme como persona, no solo como su madre. Y Casiano. Casiano está aprendiendo que tratar bien a tu suegra no es un favor, es una responsabilidad básica de la decencia humana. Todavía le cuesta, pero hace el esfuerzo. La diferencia fundamental es que ya no necesito su esfuerzo para ser feliz. Su presencia es bienvenida cuando es genuina, pero su ausencia ya no me destruye. ¿Qué les dirían a las mujeres que nos están viendo por primera vez?, pregunto, porque sé que Mónica Bautista nos está grabando para un documental sobre Carmen Círculo. Dafne Millán habla primero, que el abandono duele, pero no es permanente si tienes el valor de construir nuevas conexiones. Emma Curiel añade, que dar todo por tu familia no te convierte en mártir. Te convierte en víctima si no pones límites. Mila Bautista continúa, que la edad no es el final de tu historia. A veces es el principio de tu mejor capítulo. Alma Millán cierra, que la dignidad no se mendiga. Se construye día a día con decisiones que te honran a ti misma. Después de la sesión,
Me quedo sola en la oficina revisando los planes para el próximo año. Carmen Círculo se expandirá a Guatemala y El Salvador. Hemos recibido invitaciones para replicar el modelo en España y Estados Unidos. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de Valeria. Mamá, ¿puedo pasar mañana? Quiero contarte sobre un proyecto en mi trabajo. Estamos creando un programa de responsabilidad social para apoyar a mujeres mayores emprendedoras. Se me ocurrió que podrías asesorarnos. Sonrío. Por primera vez en su vida adulta, Valeria me está pidiendo consejo profesional. Me está viendo como alguien que tiene experiencia valiosa, no solo como su madre que siempre estará ahí sin importar cómo la trate. Respondo, claro, hija. Ven mañana después de las 5. Guardo el teléfono y camino hacia la ventana. Afuera, la ciudad bulle con su rutina diaria. Madres que recogen a sus hijos de la escuela. Familias que van a cenar juntas. Hijos adultos que probablemente tienen a sus padres mayores esperando una llamada que quizás nunca llegue. Pero también veo algo más. Mujeres mayores caminando con propósito, con dignidad, con la seguridad que viene de saber que su valor no depende de cómo las trate su familia. Algunas de ellas son mujeres que hemos ayudado a través de Carmen Círculo. Pienso en Carmen. En lo orgullosa que estaría de ver que su nombre está asociado con un movimiento que ha cambiado la vida de miles de mujeres. En cómo se reiría al saber que su hermana invisible se convirtió en la voz de un movimiento nacional. ¿Ves, Carmen? Susurro hacia el cielo. Al final tuviste razón. A veces la familia no te abraza. Te empuja. Pero ese empujón puede llevarte exactamente donde necesitabas estar. Mi teléfono suena. Es Juventino. Señora Tania, ¿tiene tiempo para una llamada? Es de una fundación en Chile. Quieren conocer nuestro modelo. Por supuesto, respondo. Mientras hablo con los representantes chilenos, me doy cuenta de algo extraordinario. Hace un año, yo era una mujer rota esperando en un aeropuerto que su familia la recogiera. Hoy soy una mujer que recibe llamadas internacionales porque mi trabajo está cambiando vidas en múltiples países. La llamada termina 1 hora después. Los chilenos quieren que viaje a Santiago el próximo mes para una conferencia internacional sobre abandono emocional en adultos mayores. Seré la ponente principal. Cuando cuelgo, reviso una vez más el grupo familiar. Ahora sí hay actividad. Valeria comparte fotos de su trabajo. Casiano comenta de vez en cuando. Los demás familiares han vuelto a escribir, como si los últimos 8 meses no hubieran pasado. Pero yo ya no reviso el grupo con la ansiedad de antes. Lo reviso con curiosidad, como quien observa la vida de personas que conoció alguna vez pero que ya no forman parte central de su historia. Escribo mi último mensaje en el grupo. Familia, mañana viajo a Chile para una conferencia internacional. Carmen Círculo se expande a Sudamérica. Les comparto esto no porque necesite su aprobación, sino porque quizás les interese saber en qué se convirtió aquella mujer que un día les pidió que la recogieran del aeropuerto. No espero respuestas. Y está bien así. Cierro la oficina y camino hacia mi auto. Un auto nuevo que pude comprar con mi primer año de sueldo en Carmen Círculo. Un auto que me llevará a casa, donde me espera una cena preparada por mí para mí, donde leeré un libro que elegí porque me gusta, donde dormiré en paz porque mi felicidad ya no depende de las acciones de otros. En el camino, paro en el cementerio. Es algo que hago cada viernes después del trabajo. Llevo flores frescas a la tumba de Carmen y le cuento sobre la semana. Carmen, hermana, le digo mientras cambio las flores marchitas por unas nuevas. Gracias por enseñarme que a veces hay que morir en vida para renacer en vida. Gracias por demostrarme que el final de una historia puede ser el principio de una historia mejor. El viento mueve las hojas del árbol que está junto a su tumba. Por un momento, puedo jurar que escucho su risa. Regreso a casa mientras el sol se pone. En mi buzón hay 3 cartas más de mujeres agradeciendo la ayuda de Carmen Círculo. En mi teléfono, 5 mensajes de voluntarias coordinando actividades para la próxima semana. Ya no soy la mujer invisible que esperaba en un aeropuerto que alguien la recogiera. Ahora soy la mujer que recoge a otras mujeres cuando nadie más lo hace. Y esa, descubrí, es la venganza más dulce de todas. Convertir el abandono en abundancia, la invisibilidad en influencia, el dolor en propósito. Una disculpa no cierra una herida. La dignidad, sí. Y yo elegí la dignidad.